Buenas tardes. Bueno, esperando que llegue el resto, vamos a comenzar la clase. Hoy día vamos a ver lo que son estos árboles de familia, de árboles B, que le llamamos. Em, y bueno, también, como les decía, s- s- ya vamos a ver ejercicios, pero en el fondo me interesa que entiendan esta lógica de funcionamiento. Ahora, los árboles, los árboles B, ¿dónde tienen su justificación? Que los árboles que hemos visto hasta el momento, los árboles binarios, siempre se dividen en dos, ¿no es cierto? En un hijo izquierdo y en un hijo derecho. Por lo tanto, si tengo muchos datos, a pesar que la búsqueda es del orden logarítmica, es un logaritmo de dos. O sea, ¿qué significa eso? Que voy a tener, si tengo muchos datos, voy a tener árboles muy altos y muy flacos, porque son árboles que tienen solamente divisiones de a dos. Entonces existe un tipo de árbol particular, que son estos árboles B, que permiten aplanar esa altura del árbol, ¿ya? Ahora, la gracia que tienen estos árboles B que se utilizan mucho cuando yo trabajo con memoria secundaria. O sea, tengo una parte estructural, que es la parte de arriba del árbol, que es la que me permite indexar, y luego la parte de las hojas son para poder, por ejemplo, cargar memoria secundaria, etcétera. Entonces, por eso aparece acá que traer y llevar bloques de información desde un disco de memoria secundaria a la memoria principal o CPU es muy costoso en términos de tiempo. ¿Ya? Entonces, hay problemas donde tengo mitad de la memoria en RAM y mitad de la memoria en disco. Entonces, si yo cada vez que necesito ir al disco a buscar, yo voy a tener que traspasar las direcciones de memoria de la CPU al disco duro o viceversa, y ese es un costo grande en tiempo. Entonces, cuando uno está trabajando con bases de datos grandes, se nota. O sea, una sola carga de 1 millón de imágenes, por ejemplo, en el caso que yo trabajo, puede llevarme 15 minutos la pura carga. Entonces, tengo que buscar estrategias más sencillas para poder hacer eso. Bueno, aquí muestran una ecuación que es bien interesante. Dicen un disco duro, cada vez que, son datos generales, pero un disco duro en general se demora 50 milisegundos en accesar al disco duro, ¿ya? Y en la memoria principal se demora 50 nanosegundos. Si nosotros establecemos una relación, simplificando esa fracción, nos vamos a dar cuenta que el disco duro es 100 veces más lento que una memoria principal. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo construir una estructura de datos que me permita que cuando tengo que cargar grandes bloques de memoria lo hago de una sola vez para no estar haciendo ese intercambio? Y cuando tengo que indexar lo haga en la memoria principal. Entonces eso nos permite hacer estos árboles, esta familia de árboles B, aunque también se puede usar para otro tipo de aplicaciones. Entonces, la idea es mejorar la eficiencia de estas operaciones sobre los árboles, y la idea es minimizar la cantidad de accesos al disco. O sea, yo, si necesito buscar un trozo de bloque de memoria en el disco, me posiciono o sea, yo busco en la memoria RAM donde está la posición de inicio, y después el árbol B es el que se encarga de cargar eso de una sola pasada, ¿no? Y no tiene que estar cargando bloque por bloque, sino que es capaz de rápidamente cargar eso de una forma más rápida, y eso hace que sea más eficiente la carga. Ya, entonces la idea es que yo tengo un disco duro que tiene todo desordenado, pero yo tengo un árbol que mantiene todos estos índices ordenados. Aquí les quise poner un ejemplo. Este es un ejemplo más bien de árbol B más, ¿ya? O sea, esta parte de acá, toda esta parte de arriba del árbol, de los hijos internos, se comportan como un árbol B, como lo vamos a ver ahora. Y la parte de las hojas tienen un comportamiento diferente a lo que vamos a ver en el árbol B, pero la base es la misma. Entonces, aquí pueden ver que tenemos un árbol que tiene, ya no solamente tiene dos hijos, sino que puede tener, en este caso particular, puede tener tres hijos. Y aquí todo lo que está en verde es lo que tengo yo en memoria principal. Entonces, si por ejemplo tengo que buscar eh, una persona que tiene un identificador 5, o sea, quiero buscar un rango de personas que tienen root 5 hasta el root 77, yo lo que hago es, a partir de este árbol, utilizar unas reglas que ya les voy a contar. Llego a este nodo y yo luego tengo de forma secuencial las cadenas o las memorias o las direcciones de memoria para obtener eso, o recuperar esa memoria en un solo paso. Si yo lo hiciera en forma tradicional, con los árboles binarios, yo tendría que tomar un bloque, ir al disco duro, sacarlo, después buscar el otro bloque, sacarlo, y eso, en el fondo, cada pasada de esa conversión a CPU, a memoria secundaria, es un tiempo. Entonces, estos árboles permiten hacer eso. Y de hecho, yo creo que les comenté en una clase en particular que había estructuras de datos, los árboles B,
que son los que se utilizan para indexar las bases de datos. Después, cuando ustedes tengan el curso de bases de datos, le van a enseñar a crear tablas, a buscar sobre las tablas, pero si las tablas tienen un tamaño demasiado grande, perdón, si la tabla tiene un tamaño demasiado grande, y yo trato de buscar así en forma secuencial, me puedo demorar hasta 15, 30 minutos en buscar una tabla. Estoy hablando de problemas de reales, que me ha pasado, que la tabla está larga y si haces una búsqueda secuencial puede demorarse 15 minutos en encontrar la clave. Entonces lo que uno hace es construir estos árboles B, que en la base de datos ustedes le van a llamar índice, y el índice se va a encargar de hacer la búsqueda en forma de logarítmica, el índice va a encontrar la dirección de memoria en el disco duro y la va a recuperar de forma rápida. Entonces cuando ustedes tienen una tabla y le indexan, lo que están haciendo es construyendo este árbol de índices, que son estos árboles B. Entonces, lo que quería hasta el momento no he pasado nada de árboles B, solamente les he mostrado que el árbol lo puede conectar ahora después a memoria secuencial. Esa es la idea. O sea, aquí tengo la memoria en forma dinámica, pero luego en las hojas yo tengo la memoria ordenada en forma secuencial y eso me permite hacer accesos muy rápidos a la memoria secuencial, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía yo, nosotros hemos estado trabajando con los árboles binarios y sabemos que las búsquedas o las operaciones dentro de los árboles binarios son rápidas, son logarítmicas, ¿ya? Ahora, yo no sería tan tajante decir que no son tan buenos. Yo creo que son buenas, ya son árboles muy buenos, muy rápidos, pero nosotros podemos mejorar esa eficiencia utilizando árboles más planos, ¿ya? Entonces, como les decía yo recién, el orden de magnitud de un árbol binario es logaritmo de 2, porque en el fondo él lo que hace es dividir, ¿no es cierto?, cada nodo en dos pedazos, después esos dos en dos más, por lo tanto las búsquedas van a estar del orden del logaritmo de 2 por la cantidad de datos. Entonces, lo que significa eso es que en el fondo yo creo, lo que voy creando, si están balanceados con las técnicas que vimos ayer en la clase de ayer, lo que vamos a lograr es que tenemos árboles que se dividen en dos, pero que son muy profundos, ¿ya? Entonces, que nosotros queremos mejorar eso. O sea, en la práctica, si nosotros tenemos árboles, árboles binarios, vamos a tener árboles muy delgados y muy profundos, ¿ya? Pero sin embargo, igual no puedo decir que es mala la búsqueda, porque la búsqueda es logarítmica, pero el orden el logaritmo es base 2. Sin embargo, yo puedo construir otro tipo de árbol que se llaman M-enarios, ¿ya? M-enario significa que ahora no tienen dos hijos. O sea, el caso general que nosotros hemos visto sería árbol 2 ario, ¿ya? Nosotros lo que vamos a ver ahora son árboles que tienen más hijos, M hijos, ¿ya? Y esos árboles vamos a llamarles M-ario, ¿ya? La gracia de tener árboles M-arios es que voy a tener más hijos, por lo tanto voy a tener árboles más chatos, más gorditos, ¿ya? Y más chiquititos, más planos, pero la búsqueda va a ser más eficiente, ¿ya? Porque ahora ya no va a ser del orden del logaritmo de 2, sino que va a ser del orden del logaritmo de m, que es la cantidad de hijos, ¿ya? Si tienen dudas pueden revisar lo que hemos visto y los ejercicios que hemos visto de complejidad algorítmica. Yo la próxima clase, la próxima semana, la idea mía es también repasar esto, porque sé que algunos alumnos no han entendido mucho cuándo se calcula el logaritmo de un algoritmo, así que lo voy a repasar y lo voy a repasar quizás para obtener logaritmos de tipo m, ¿ya? Bueno, entonces en el fondo lo que nosotros ahora hemos modificado es que nuestro árbol ya no tiene dos hijos, sino que nuestro árbol ahora tiene tres hijos, ¿ya? Y los árboles pueden tener esa forma que ustedes ven ahí. O sea que de alguna forma el algoritmo es más plano. Em, Es más plano. Entonces, no sé si alguien me querrá hacer un comentario, pero a ver, es que tengo. Ahora, desgraciadamente, como estoy en mi casa, no tengo dos monitores, así que no puedo ver el chat. Pero a mí me gustaría, ¿cómo se llama? O sea, ustedes ya ven o se entienden, ¿no es cierto?, que en el fondo ahora tenemos árboles que tienen tienen más hijos, pero ¿qué problema podríamos tener nosotros? O sea, a pesar de que esta es una nueva modificación que nos va a ayudar a hacer los árboles de recorrido más rápido, ¿qué problema tenemos siempre con los árboles? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, el problema que tenemos ¿El nosotros, balancea? eso, muy bien, gracias, gracias. Claro, justamente eso, que como todo tipo de árbol, si yo no controlo la forma de inserción de los nodos, se me va a desbalancear. Y entonces puedo tener muchos hijos y tener una arquitectura mejor de árboles, pero si no controlo ese balance del árbol, obviamente no voy a lograr nada. Entonces lo que vamos a aprender ahora, y qué es lo que entra en la prueba, es cómo yo puedo insertar elementos y eliminar elementos dentro de un árbol B. Vamos a ver unas reglas, ¿no es cierto? Y nos van a permitir siempre mantener el árbol balanceado. Y si lo hacen de esa forma, siempre va a estar balanceado. Si entienden esto bien, el árbol, el B asterisco y el B plus es lo mismo, o sea, es la misma técnica, salvo que ahora en los nodos hay que aplicar unas reglas especiales para mantener un cierto orden, pero la verdad que yo solo la idea de ahora es que yo creo que se concentra en el árbol B más que en los otros, en las otras derivaciones las podemos ver después o si tienen alguien más inquietud, pero a mí me interesa que entiendan esto bien, si entienden esto van a entender el resto. Bueno, entonces como podemos ver acá, cada link que está en este árbol representa un hijo, ¿ya? Entonces, este tiene 4 hijos, este tiene un hijo, este no tiene hijos, etcétera. Y la forma como yo leo el árbol ahora, o como yo busco en el árbol, tiene las siguientes reglas, ¿ya? Recuerden que el M pueden ser, en este caso el M es 4, porque son 4 hijos, pero pueden ser más grandes. Pero si tengo 4 hijos, la forma de ahora de buscar es de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer hijo significa que todos los valores que están ahora en este hijo son menores que 50. Como dice ahí, sería todos los hijos son menores que 50. Luego, el segundo hijo está indicando valores que van en el rango de 50, 50 no lo incluyen, ¿ah? O sea, mayores que 50 y menores que 60. Entonces, aquí en este hijo de acá quedarían esos valores. La parte de acá sería mayores a 60 y menores a 80. O sea que aquí, en este hijo de acá, voy a tener valores mayores a 60 y menores a 80. Y en este hijo de acá voy a tener hijos que son mayores a 80. Entonces, como pueden ver, puedo aplicar todas las reglas y las cosas que nos enseñaron, que vimos en árbol binario, pero lo podemos hacer para estos árboles. De hecho, por ejemplo, si hago recorrido, les pido un recorrido preorden, mi recorrido preorden sería 50, 60, 80, luego 30, 35, ya, después 50, 59. O sea, pueden aplicar lo mismo que vieron en árboles binarios, lo pueden aplicar acá, ya, salvo que tienen que ahora, en vez de hacer una sola consulta, tienen que hacer, o sea, pueden hacer varias consultas para encontrar el trozo adecuado donde puede estar el dato. Por lo tanto, es mucho más rápida la búsqueda, porque ahora ya no es un lado o el otro, sino que pueden ser 4 posiciones, entonces voy mucho más rápido hacia el valor que ando buscando, ¿ya? Bueno, este árbol, como les digo, un ejemplo nomás para contar la estructura, pero desgraciadamente no deberíamos tener este tipo de árboles. Ya tendríamos que buscar una forma de... Ahora, algunas cosas que hay que entender, sí, que son como propiedades de los árboles B, es que cuando yo tengo un árbol que tiene 4 hijos, el M es igual a 4, por lo tanto, la cantidad máxima de hijos que puedo tener son 4. Ya, puedo tener 1, 2, 3, 4 hijos. Pero también yo tengo restricciones del mínimo de claves. Por ejemplo, en este caso, perdón, tengo 4 hijos y la cantidad máxima de claves, o sea, la cantidad máxima de claves que son estas son las claves, son las que me permiten hacer las preguntas, es 3, es obvio, porque tengo 4 hijos y solamente puedo colocar 3 claves para poder generar estos intervalos. No puedo colocar un cuarto, si no tendría un quinto hijo. O sea, claro, un quinto hijo. Entonces, las reglas son propiedades nomás que son como de lógica, pero igual las dejamos aquí para que las estudien. Si tenemos un árbol de 4 hijos, entonces lo máximo que podemos tener en claves son 3 claves, ¿ya? Por la misma forma de la arquitectura. También esto se justifica si yo veo la estructura interna del árbol. Por ejemplo, en este caso, si tengo obviamente 3 hijos y los punteros van en cada una de esos lugares, solamente me permite colocar 3 claves. Si yo colocara acá un cuarto hijo, me obligaría a colocar o sea, si quiero colocar un quinto hijo, me obligaría a colocar una cuarta clave si es que la necesito. Entonces, como yo les decía recién, estos árboles tienen esta estructura, esta forma, con más punteros, y tienen el mismo problema que todos los árboles, que se pueden desbalancear y por lo tanto aumentar en forma no eficiente la altura del árbol. Y yo lo que necesito es que la altura
sea la mínima. Entonces, lo que vamos a ver ahora son esta familia de árboles. Ya les adelantaba que lo que vamos a profundizar hoy día, y es lo que entra en la prueba, son los árboles B. Y que hay dos derivaciones que la vamos a ver muy rápida, que son los árboles asterisco y los árboles B+. Un poco el B+, para que vean que existe este concepto de uso en las bases de datos. ¿Ya? Bueno, un árbol B, en la raíz tiene al menos 2 hijos. ¿Ya? Siempre son las reglas del árbol B. Todos los nodos distintos, nodo raíz y a las hojas tienen como mínimo hijos, ¿ya? Y todas las hojas deben estar en el mismo nivel. O sea, la idea es que el árbol parezca un árbol casi completo, o sea, que sea como un triángulo. Eso significa completo. Entonces, lo que se va a tratar de hacer con estos algoritmos es que el árbol siempre tenga una forma como de triángulo, ¿ya? Entonces, la idea de eso es mantener este árbol en esa forma de triángulo, por lo tanto, va a estar muy balanceado, mejor que el ABL. ¿Ya? Y que hay que controlar esta forma de inserción. Por ejemplo, si tenemos un árbol de tipo de m igual a 3. M igual a 3 significa que el m significa que los nodos podrían potencialmente tener como máximo 3 hijos. ¿Ya? Y pueden tener 2 claves como máximo también dentro de cada nodo. Entonces aquí tenemos el 3, indica la cantidad de hijos. Aquí podemos ver que como máximo tenemos 3 hijos. Y dijimos que la cantidad de hijos deben ser 2 por lo menos, ya la mínima. Y bueno, la cantidad de claves va a depender del tamaño del árbol. En este caso, lo mínimo es tener una clave y lo máximo es tener 2 claves. ¿Ya? Bueno, la idea es que todas las inserciones que nosotros hagamos o las reglas que utilicemos traten de mantener este árbol en forma como, se podría decir, casi completa. ¿Ya? No va a ser completo 100% porque obviamente algunos nodos faltan claves. Completo sería que estuvieran todos los nodos, pero aquí en este caso tiene una forma casi completa, o sea que tiene una altura que es constante. ¿Ya? Ya. Ahora imaginemos que tenemos un árbol con m igual a 4. Esto es lo típico que uno pregunta en la prueba. Yo les doy el m y ustedes tienen que construir el árbol. En este caso, nuestro m lo que nos está indicando es que tengo 4 hijos, o sea, tengo un nodo de 4 hijos, y por lo tanto tengo 3 claves que yo tengo que construir. Supongamos que el árbol inserta, bueno, aquí la cantidad máxima de hijos, estas son propiedades de los árboles. Aquí la cantidad máxima de hijos es llenar ese nodo con claves, ¿ya? Perdón, la cantidad de hijos es la cantidad máxima de hijos que puede tener, pero sí hay una cantidad mínima de hijos, ¿ya? Excepto en la raíz, que a veces la raíz no cumple esas condiciones porque a veces llega un elemento, dos elementos y no puede tener todos los hijos. Pero sí hay una cantidad mínima de hijos. Entonces, si yo tengo un árbol de 4 hijos, la cantidad máxima de hijos son 4, y la cantidad mínima, por regla, serían m dividido por 2 el techo. En este caso, sería 4 dividido por 2, 2. O sea, la cantidad mínima que un nodo puede soportar de hijos es 2. Si tiene 1, quiere decir que el árbol se está construyendo mal. Bueno, luego, la cantidad de claves. Bueno, ya sabemos que la cantidad de claves es m menos 1, o sea que el nodo puede soportar como máximo 3 claves, y como mínimo, estas son propiedades para que pueda funcionar este algoritmo que les voy a mostrar. La cantidad mínima de clave es m menos 2 techo, ¿no es cierto? Menos 1, o sea que la clave mínima que debería tener es una sola clave. Que eso coincide también con la cantidad mínima de hijos, porque si tengo una clave, puedo tener dos, si tengo una clave, tengo que tener 2 hijos asociados. Bueno, esta es una regla en el fondo. Cuando uno les diga, yo tengo un m igual a 3, construye el árbol, o tengo un m igual a 4, construye el árbol, o un m igual a 5, construye el árbol, ustedes tienen que asegurarse de tener claro cuáles son las cantidades máximas de hijos, las cantidades mínimas de hijos, la cantidad máxima de claves y la cantidad mínima de claves, ¿ya? En este caso son estas que están acá. Y teniendo claro eso, ahora pueden construir su árbol, ¿ya? Bueno, si lo vemos a nivel de la estructura de datos, la cantidad máxima serían 3 claves, tener el nodo con 3 claves y con los 4 hijos. Y la cantidad mínima sería tener las 3 claves, o sea, perdón, tener como mínimo una clave y tener un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha. Si se dan cuenta, en este caso particular,
esto se parece a un árbol binario. O sea, hay nodos que van a ser marios, pero este, cuando es el nodo mínimo, es en el fondo un árbol binario. O sea, tengo una clave, los mayores están hacia la izquierda, y perdón, los menores están hacia la izquierda y los mayores están a la derecha. Entonces tengo de un árbol binario para arriba, en el fondo. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven, la idea no es aprenderse de memoria, sino que entender que en el fondo tenga sentido el árbol. Si yo tuviera una clave y un solo hijo, quiere decir que es algo raro tiene. Bueno, ahora vamos a tratar de entender poco a poco, paso a paso, cómo yo puedo ir insertando elementos en este tipo de árbol. Entonces, por ejemplo, me llegó el 50. Entonces, bueno, la raíz, esa la raíz, puedo dejar el 50 ahí solito, sin entrar mucho en regla. Luego, inserto, llega el 60, y lo que tengo que hacer es insertar el 60 en ese nodo, porque tengo espacio, tengo lugares para colocar claves. Ahora, para que no se desordenen, siempre ordenen. Entonces, el 50 es el menor que el 60, entonces 60 le sigue acá en la clave. Por lo tanto, el nodo queda de esa forma. Bueno, luego llega el 1. El 1 es menor que el 50 y que el 60. Por lo tanto, lo voy a dejar acá porque tengo espacio, tengo un lugar para dejar clave, pero voy a tener que reordenar el nodo. Esto es clave en la prueba. Hay alumnos que lo hacen así muy al apurado y no ordenan, y se les queda, después se empiezan a confundir en la medida que van avanzando. Lo único que tienen que hacer es tomar una pausa y ordenar. Entonces, si se les llegó una clave más chiquita, tienen que ordenar. Siempre tienen que ordenar. De hecho, ahora lo que va a venir es el ordenar. Es siempre primero ordenar y luego construir esos nuevos nodos. Ya. Ahora tenemos, ese es el nodo con 3 claves que llegaron, que estoy insertando. La 50, la 60 y la 1. Ahora llegó el 30. El problema que tenemos acá es que el 30 no cabe, porque el nodo solamente soporta 3 claves. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer algo para poder insertar ese 30. Entonces aparece un concepto, claro, ahí dice, tengo que insertar ese 30 ahí en el medio, pero no tengo espacio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que pasa es que cuando se produce esto, que tenemos un nodo que no cabe dentro de ese, o sea, esa clave no cabe dentro del nodo, se llama que estoy provocando un overflow, ¿ya? O sea, la pila se desbordó, perdón, el nodo se desbordó. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, y esa es la gracia de este árbol, que este árbol se divide y siempre se divide hacia las hojas. Por lo tanto, siempre trata de mantener este triángulo, este árbol chatito, ¿no? No creces en profundidad, sino que siempre se va deformando en anchura. Ahora, ¿cómo hacemos esta división? ¿Cómo podemos controlar este overflow? Bueno, primero tenemos que ordenar los datos. Yo les decía que esta es la clave. O sea, yo tengo el 1, tengo que colocar el 30, el 50 y el 60. Entonces, coloco el dato donde corresponde, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es 1, 30, 50 y 60. ¿Ya? Ahora tengo que elegir un punto de división, el punto medio. Este punto medio se calcula de esta forma en el árbol B. Ya van a ver que en los otros árboles se calcula de otra forma, dependiendo del tipo de árbol, pero en este caso nosotros vamos a ver el más sencillo, y el más sencillo es que lo divido por la mitad. Entonces, aquí tengo n valores, n, no m, n valores, un valor, dos valores, tres valores, cuatro valores, lo divido por 2, calculo el piso y me da el 2. Ese es el punto donde yo voy a dividir mis datos, que en este caso es el 30, considerando que este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entonces, este valor lo que va a hacer es va a ascender como padre, ¿ya? ¿Por qué asciende él como padre? Porque él tiene a sus hijos menores a la izquierda y tiene a sus hijos mayores a la derecha. Entonces yo voy a poder ahora ascender este como padre y voy a poder construir un árbol binario de búsqueda como lo hemos hecho siempre. Por lo tanto, lo que hacemos es ascender este 30 como padre, y ahora lo que hago es reconstruir y agregar los nuevos nodos. O sea, como ven acá, el 30 ascendió, dejé, perdón que estoy, ya. Dejo el hijo izquierdo al lado, solamente ocupa una clave, y las otras dos que están acá al lado son son los hijos. Miren lo interesante de este árbol, que sigue manteniendo ese triángulo, o sea, sigue manteniendo esa forma triangular, ¿ya? Que es buena para nosotros. O sea, la inserción va controlando, a diferencia de la ABL, que la ABL yo inserto, se desordena y después aplico el algoritmo. Aquí no, en la misma inserción yo voy manteniendo este orden. Bueno, entonces hemos logrado ya insertar un elemento con overflow, ¿no?
Bueno, como vieron ustedes, el dato del medio subió para dividir los nodos y se generan los hijos izquierdos y hijos derechos. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que en este hilo, en este arco, están todos los hijos que son menores que 30. Uno, cumple. Y en este otro tenemos todos los hijos que son mayores que 30, 50 y 60, cumplen. Y se parece mucho a un árbol binario medio extraño, pero se parece mucho a un árbol binario. Ya. Entonces ahora tenemos ya el árbol cargado. Ahora llegó el 25. ¿Qué voy a tratar de hacer? Esto tiene altas reglas. ¿Qué voy a tratar de hacer yo? ¿Qué creen que sería cómodo hacer? ¿Dónde inserto ese 25? Este 25, este 25, yo lo que quiero, o sea, yo no quiero desordenar el árbol. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, yo lo que hago es que yo tomo una hoja y si la lleno, yo particiono hacia arriba. O sea, en el fondo, siempre voy a tratar de que si llega un número, llenar las hojas primero. Eso es lo que yo quiero. Y si se llenó esa hoja, recién hago un overflow y construyo otro padre. O sea, se dan cuenta que es al revés de lo que estamos acostumbrados. Nosotros partimos de la raíz, vamos profundizando en los árboles de búsqueda binario, me llega un valor y voy al tiro hacia el fondo y lo inserto. Aquí no. Aquí yo lo que voy a hacer, voy a bajar o sea, voy a buscar una hoja, voy a insertar en la hoja y si se me produce un problema, recién empiezo a insertar nodos arriba como padres. Es al revés, porque en el árbol binario siempre inserto hacia abajo. Acá si se me produce un problema, yo hago crecer el árbol hacia arriba, hacia los padres. Es un poco invertido el proceso. En este caso, tenemos que si insertamos el 25, como hay espacio acá y hay clave, y quiero llenar las hojas primero, inserto el 25 acá. Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces siempre, como dice ahí, siempre se busca insertar en las hojas. ¿Ya? Los problemas, cuando se llenen las hojas, ahí yo me preocupo de ver qué hago arriba. Aquí lo que me importa es llenar las hojas. Bueno, aquí llegó el 20. El 20 es menor que el 30, por lo tanto se va acá. Y como les decía yo recién, tienen que preocuparse de que esto se va a insertar en esta hoja porque hay espacio, pero tienen que estar siempre ordenados. Por lo tanto, esto se va a quedar de esta forma: 1, 20 y 25. Todos los valores que yo he insertado son menores que 30, por lo tanto está el árbol funcionando bien. Ya no hay problema. Ya, ahora llegó el 73. ¿Ya? Bueno, el 73 es mayor que el 30 y tenemos espacio acá. Por lo tanto, es tan sencillo como insertarlo. Bueno, en este caso es el mayor, así que se inserta a la derecha, a la derecha más, o sea, a la extrema derecha del árbol. ¿Ya? Así que me quedaría el árbol hasta el momento de esa forma. Luego viene el 63. El 63 es mayor que el 30 y ¡tum!, no tenemos dónde insertar. ¿Se dan cuenta? Esa es la gracia, esa es la idea de esto, que yo voy expandiendo hacia el padre. Entonces, aquí lo que me está pasando es que nuevamente estoy cayendo en el caso de overflow. Tengo un nodo que le quiero insertar un elemento, pero ahí está lleno. Entonces, lo que hago es, bueno, primero sé que es overflow. Segundo, y esto es lo que yo les indico como que no se les olvide hacerlo, ordenar los elementos. Acá tengo 4 elementos, los divido en 2, 4 dividido en 2 sería 2, y le saco el techo. Bueno, afortunadamente aquí he cerrado el número, así que sería 2. O sea que el 60 va a asumir como un padre, y este nodo se va a dividir en hijo derecho, perdón, en hijo izquierdo, y esta parte de acá en hijo derecho. Entonces el 60 sube, pero tengo que agregar ahora un nodo con el 50 para que esté a la izquierda del 60, y tengo que agregar otro nodo que esté, que tenga los dos valores del 63 y el 73. ¿Ya? Entonces, bueno, el 60 sube, porque ya lo vimos por la fórmula anterior. ¿Ya? Entonces tengo que crear el hijo izquierdo, tengo que crear el hijo derecho, y me queda de esta forma. Como pueden ver, bueno, acá ¿por qué yo pude insertar acá arriba? Porque tenía espacio. Así que si tengo que subir el 60 sube sin problema. Obviamente tengo que tenerlo todo ordenadito, pero el 60 sube, ¿ya?
el 60 sube, em, el 63 y ¿cómo se llama? El 63 y el 73 quedarían como hijo izquierdo, así que como son mayores a 60, lo puedo colocar 60 y aquí coloco el hijo derecho, así que quedaría 63 y 73. Y acá, se dan cuenta, coloco los que son menores a 60, que sería 50. Y aquí también, y aquí sigo controlando que los elementos que están acá son valores entre 1, 20 y 25, que son los menores a 30. En este tengo los hijos que son menores que 60, pero mayores a 30. Aquí se van a ir acumulando esos, los que están entre ese rango, entre 30 y 60. Y después tengo los valores que son mayores a 60. Entonces, como ven, eh, cada vez que yo voy insertando, trato de llenar las hojas, y si no puedo llenar las hojas, creo un padre. Bueno, ahora insertamos el 7. Bueno, nuevamente el 7, como pueden ver acá, el 7 va a producir un overflow, ¿ya? Porque el 7 es menor que el 30, así que voy a tener que romper acá el nodo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente ordenamos el nodo, este es 1, 20, 25, colocamos el 7 en el orden. Entonces tendríamos el 1, el 7, el 20 y el 25. Como son 4 elementos, los divido por 2, le saco el techo, o sea, me queda 2, o sea que el primero, segundo elemento es el que sube, y tengo que crear un hijo izquierdo y un hijo derecho para ese árbol, ¿ya? Entonces, 7 sube, tengo que crear un nodo hijo izquierdo y tengo que crear un nodo hijo derecho. El 7 es menor que el 30 que el 60, por lo tanto, aquí tengo que ordenarlo también. Cuando creo, o sea, lo agrego al nodo de arriba, al nodo padre, coloco el 7, el 30 y el 60, y luego conecto los hijos que correspondan, y siempre teniendo en cuenta que eso es importante, siempre tienen que revisar de que se les cumpla las reglas. O sea, aquí van a estar todos los valores menores que 7, aquí en este nodo van a estar todos los valores que están entre 7 y 30, aquí van a estar todos los valores que van a estar entre 30 y 60, y aquí van a estar todos los valores que son mayores de 60, ¿ya? Bueno, ahora llegó el 101. Como pueden ver, el 101 es fácil porque es mayor que 60 y tenemos espacio acá, así que hasta el momento no hay ningún problema en la inserción. Luego, ahora vamos a insertar el 150, y aquí se produce algo que puede ser un poco más complicado, porque aquí tengo que agregar el 150 y eso va a producir un overflow acá. Pero también nosotros vamos, como ya hemos visto, lo que vamos a hacer para tratar de solucionar ese overflow que está ahí, vamos a tener que subir una clave hacia arriba, y eso va a producir un overflow también acá arriba. Entonces, este nodo se va a partir y este también se va a tener que partir y generar un nuevo padre, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso en forma animada? Llegó el 150 y nos damos cuenta de que se produjo el overflow. Recuerden que eso es importante, ordeno los números. Ya sabemos que el 2 es el punto de división, que es el que va a ascender hacia arriba, y tengo que crear un hijo izquierdo y un hijo derecho. Pero aquí ya nos damos cuenta de que si yo creo un hijo izquierdo y un hijo derecho, me faltan hijos. Así que tengo que hacer algo. Bueno, el 73 sube acá, este 63 asciende, ¿no es cierto?, acá arriba. Ahora estamos, este segundo overflow es el de acá arriba, y nos damos cuenta de que tengo el 7, el 30, el 60 y el 73, que fue el elemento que estamos ascendiendo. Bueno, aquí también el punto de corte sigue siendo 2 porque tienen la misma cantidad, así que ahora también asciende el 30 y él también se divide y deja todos los hijos que tiene el 7, los deja a la izquierda, y todos los hijos que están en el 60 y 73 los deja a la derecha. Por lo tanto, lo que voy a producir es una expansión del árbol, ¿ya? Entonces, repasemos un poco qué pasó acá. Aquí lo que pasó es lo que está acá. Tenemos 63, ascendió 73, ascendió 73. Claro que eso, aquí no estoy cuando ascendió 73 no estoy considerando el overflow, ¿ya? Pero lo importante es que vean que cuando ascendió 73 la hoja, sí se produjo que el 73 ascendió, y estos nodos se dividieron en 63, 101 y 150. Eso se cumplió, ¿ya? Pero ahora se produjo el segundo overflow, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo tengo es que el 7 queda, o sea, el 30 asume como padre, que es el que asciende. El 7 se tiene que hacer cargo de sus hijos. Ahora, sabemos por regla que el 7 tiene que tener 2 hijos, así que podemos ordenarlo sin problema, el 7 con el 25, y luego el 60 y 73, que tienen 2 claves, tienen que asumir los hijos que quedaron sueltos, que sería esto, el 50,
y la división que se produjo con el 63, el 101 y el 150. ¿Ya? O sea, todo cuadra, no es que quede algo raro. Si yo dividí acá y el 7 tenía una sola clave, acá solamente él puede tomar dos hijos, y si aquí tengo dos claves en la división, que fue la última división que se hizo, él tiene que asumir tres hijos. Entonces, así yo puedo ordenar el árbol. Y como ven, ya hemos hecho varias inserciones y el árbol, a pesar de que tiene diferentes cantidades de claves, sigue manteniendo la misma altura, ¿ya? O sigue manteniendo esa altura y es un árbol que es mucho más chato, ¿ya? Bueno, hasta el momento eso es lo que son las inserciones. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa sobre la inserción de los árboles B que les parezca raro? ¿Se entiende o hay alguna duda? En el primer nodo ordenado, siempre tiene que estar ordenado. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, todos los nodos están ordenados siempre. Si alguna, en la prueba están naciendo y les quedan desordenados, quiere decir que alguna división hicieron mal o algún ordenamiento no lo hicieron. Ya. Ah, bueno, si no hay más dudas, vamos a ver la eliminación. ¿Ya? Bueno, la eliminación se parece mucho a la eliminación de los árboles binarios, ¿ya? Salvo que tengo que tener cuidado con esto de ir juntando los nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol de M5. Se colocó un M5 para que vieran otro tipo de árbol con 5 hijos. Y aquí sí, las reglas que tengo que calcular siempre antes de hacer cualquier cosa es que tengo cantidad máxima de hijos 5. La cantidad mínima de hijos es m dividido por 2, eso daría 2,5, pero como es el techo sería el 3, así que la cantidad máxima de hijos son 5 y la cantidad mínima de hijos son 3. Acá la cantidad máxima de claves es m-1, ¿ya? Y obviamente, porque si tengo 5 hijos, la máxima cantidad de claves que puedo colocar son 4, por la estructura que tiene el nodo. Y la cantidad mínima de claves que puedo tener dentro de un nodo sería m dividido por 2, m sería 5, eso sería 2,5, el techo sería 3, menos 1, 2. Entonces, sería la mínima cantidad que este nodo, este árbol, para que funcione, tiene que tener es 2. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura de datos que ustedes deberían utilizar acá es un nodo que tiene 4 claves, 1, 2, 3, 4, que serían estas celditas blancas, y estos serían los punteros, que serían los punteros de los hijos, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sería, perdón, sí, 5 sería la cantidad máxima de hijos que yo puedo tener, 5 punteros, y la cantidad mínima que me exigen de hijos acá son 3, así que tendría 3 punteros, y la cantidad máxima de claves serían 2, o sea, 2 claves acá, que tiene también guarda consecuencia con que tengo una clave, tengo los hijos menores a la izquierda, los hijos mayores a la derecha de esa clave, y luego tengo los hijos menores de esa clave a la izquierda y los hijos mayores a la derecha. Ya. Bueno, acá tenemos un árbol que es un poco raro, parece que aquí hay un error, porque yo lo mínimo que tengo que tener acá son estas dos claves. Eh, este árbol en el fondo, yo creo que es un árbol más grande y solamente se mostró esta parte para ver solamente el cambio de las claves, ¿ya? O sea, aquí debería haber otro, pero para no colocar todo el árbol completo, entonces vamos a ver un pedacito del árbol, pero nos va a servir, igual nos sirve para poder entender la eliminación, ¿ya? Porque este árbol es muy grande y para ver bien la eliminación se necesita tener un árbol más chiquitito, entonces sería como la mitad del árbol, ¿no? Em, de todas maneras, igual un nodo raíz puede tener una clave, porque es la única que podría romper ¿cómo se llama? La regla, porque si tengo un valor, tengo que aguantar un nodo que tenga una clave, pero el resto tiene que tener dos claves como mínimo y mínimo 3 hijos. Bueno, pero para el ejemplo, yo creo que esto va a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Supongamos que queremos eliminar J, ¿ya? Entonces, queremos eliminar J. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? Bueno,
aquí esto es como lo que vimos en clase en las eliminaciones de los árboles. Yo tengo que eliminar J y tengo que ver si ese J de alguna forma descuadra este árbol. La verdad que en este caso particular, si yo elimino el J, eh, no arruino nada, porque si elimino el J, este sigue teniendo las dos claves mínimas que yo necesito. Los hijos de F son mayores que el K y el L, así que tampoco hago nada. Así que puedo eliminar el J sin mayores problemas. O sea, el tema es cuando empiezo a romper o a violar las propiedades de mínimos de hijos y mínimos de claves. Así que hasta el momento, si elimino una clave que tiene un nodo grande con muchas claves, lo puedo eliminar sin problema, sin preocuparme mucho, ¿ya? Donde me tengo que preocupar es cuando se producen que me queden menos claves, ¿ya? Entonces, como ven ahí, la J se puede eliminar sin mayores problemas. Ahora quiero eliminar M, ¿ya? Quiero eliminar M. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahí obviamente pierdo la raíz, ¿ya? Entonces, yo no sé qué puedo hacer ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo haríamos en árboles binarios? ¿Alguien se acuerda? Con tengo un árbol binario y elimino la raíz, un elemento o del medio, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos? Muy bien, muy bien. O el hijo, el mayor de los menores, o el mayor de los menores, o el hijo del menor de los mayores. Una de esas dos, ¿ya? En este ejercicio vamos a utilizar el menor de los mayores, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, yo lo que tengo que hacer es eliminar, puedo usar los dos, ¿ah? La prueba yo les puedo decir, indicar, ¿ya? Pero si no les indico, pueden elegir cualquiera. O elijo el mayor de estos menores, o elijo el menor de los mayores, ¿ya? Y en este caso, nosotros sabemos que el menor de los mayores está siempre a la izquierda. Entonces, ese sería el n. Por lo tanto, es tan sencillo como... Ah, ojo. Es tan sencillo como subir el n hacia arriba. Sí, ahora es sencillo porque aquí se cumple que si yo subo el n y lo reemplazo, y aquí queda todo impeque, queda todo ordenado, porque como el n es el menor de los mayores, todo esto queda igual, y el n siempre sigue siendo mayor que el resto, que sus hijos del lado izquierdo. Así que queda todo sin problema. El cuidado que hay que tener acá es que yo no puedo llegar con estos árboles y llegar y subir. Aquí lo pude subir. ¿Por qué lo puedo subir? Porque tengo claves de sobra. No, tengo el mínimo de claves, así que lo puedo subir. Muy bien. Pero ahora yo lo que quiero es borrar el R. Entonces aquí algo pasa, ¿no es cierto? Quiero sacar el R. Y aquí se dan cuenta que ya, esto es importante, ¿eh? Que por eso se calculan esos números, que yo tengo que tener una cantidad mínima de claves que para este ejemplo tienen que ser 2 claves. Entonces, si yo elimino el R, me queda este nodo con una clave y por lo tanto estoy violando la estructura del árbol. Entonces tengo que hacer algo que me arregle ese árbol. Y entonces el problema que tenemos ahora no es un problema de overflow, ya que se desbordaron las claves, sino que ahora tengo underflow, o sea, tengo menos claves de las que permite el problema. Entonces tengo que buscar estrategias para poder ordenar estas claves, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay dos formas de seleccionar la clave. La primera estrategia es cuando hay underflow, hay una estrategia que se llama la redistribución, ¿ya? En el caso de nosotros, de nuestro curso, vamos a hacerlo con esta regla, ¿ya? Primero vamos a mirar el hermano derecho, ¿ya? Y vamos a tratar de ver si el hermano derecho tiene hijos sobrantes, ¿ya? Si no tiene hijos sobrantes, busco al hermano izquierdo. Si tiene el hijo izquierdo un hermano sobrante, lo uso. Ahora, si no tiene sobrante ni el hermano derecho, ni el hermano izquierdo, quiere decir que tengo un problema. Así que tengo que buscar otra estrategia. Pero si yo tengo un hermano, primero reviso, el orden es primero revisar el derecho y luego revisar el izquierdo, entonces
yo lo que hago es usar el izquierdo. O sea, usar perdón, el derecho y luego el izquierdo, y si no, tengo que usar otra estrategia. Acá pueden ver que yo tengo este arbolito que está todo bien y quiero eliminar el 41. Por lo tanto, este nodo quedó underflow. Como pueden ver, tanto su hermano derecho como su hermano izquierdo le sobran claves. Pero lo que esto es importante, se los cuento porque también me pasó el semestre pasado que elegían en forma aleatoria, entonces obviamente les quedaba mal, se le iba deformando el árbol súper raro. Entonces, la regla para que todos lo tengamos deformado, o sea, los árboles tengan la misma estructura, es primero consultar al hermano derecho. Yo le pregunto, hermano derecho, ¿tienes una clave que me puedas prestar? Entonces, sí, yo tengo una clave que te puedo prestar. Entonces, él puede prestar, porque tiene 3 claves y como sabemos el mínimo son 2. Entonces, que le puedo pasar una clave y obviamente la clave que le voy a pasar es la más chica, ¿no? Ahora, yo puedo llegar y pescar esta clave y colocarla acá para que funcione. ¿Puedo pescar esta clave y colocarla acá? Es para que No, entiendan. porque se formaría la lógica del árbol. Excelente, muy bien. Se deformaría la lógica del árbol. O sea, te se dan cuenta, no quiero que se aprendan el algoritmo de memoria, sino que lo hagan por intuición, por cachativa, ¿no? Entonces ustedes dicen, no, no puedo llegar y cambiar este hijo acá. Ojo que eso me lo han hecho en las pruebas, por eso se lo insisto. Lo lógico es que como este es el mayor, este suba y este, que sí es menor que el 75, quede acá y así queda la regla, ¿no es cierto?, de que el 75 tiene todos sus hijos izquierdos menores. Y así logro mantener esa estructura con sus reglas y sus propiedades. Muy bien que lo entiendan así, porque si lo aprenden así, sin aprender solo de memoria, se les va a hacer muy fácil construir los árboles. Bueno, aquí ven, el hermano derecho tenía hijos, se lo pasó, pero este no se va directo al nodo, sino que sube y el que estaba como raíz baja con el hermano y mantengo la estructura de un árbol, entre comillas, binario, ¿ya? Donde están los hijos izquierdos menores, etcétera, ya lo hemos conversado. ¿Ya? Eso se llama redistribución. O sea, cuando yo le pregunto al hermano derecho o al hermano izquierdo si tiene, y si tiene, hago esa redistribución. Pero ¿qué pasa si ni el hermano derecho están justo los dos? El hermano derecho tiene justo los dos nodos y el otro también. Entonces yo lo que tengo que hacer es lo que se llama la mezcla, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la mezcla. Entonces, la mezcla lo que hace es mezclar dos nodos, ¿ya? Entonces, un poquito, esta parte un poco más enredada, ¿ya? Entonces, tengo, bueno, aquí quedan un poquito más los nodos, pero tengo el 30, el 3, el 15, el 75, el 40, el 70, tengo el 76 y el 77, ¿ya? Entonces, yo quiero eliminar, por ejemplo, el 40 y el 70 queda solo. Le pregunto al hermano derecho, ¿tienes alguien que me pueda pasar? No puede, porque no tiene más hijos. Y aquí le pregunta al hermano izquierdo, tampoco puede. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es una mezcla, ¿ya? Y la mezcla lo que va a hacer es tratar de fundir todo eso en un solo nodo. ¿Cómo hace esa mezcla? ¿Mm? Bueno, él lo que hace es tomar el valor que tiene acá, que sería el 7, el valor que tiene arriba, perdón, ahí están un poquito acá estaría el nodo del problema, el que tiene la insuficiencia, nodo del problema que tiene la insuficiencia, el 7, el que tiene el problema. Luego voy al nodo, también considero el nodo separador, y luego yo, por regla, voy a usar ese el hermano que tiene lo justo, ¿no? Y, sería el hermano derecho. Ahora, si no tiene hermano derecho, puedo yo hacer lo mismo, pero con el hermano izquierdo. Pero en este caso lo vamos a ver con el hermano derecho. Entonces ahora lo que tengo es el 70, el 75, el 76 y el 77. 70, 75, 76, 77. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Fundirlo, mezclarlo, y creo un nuevo nodo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá tengo el 70, el 75, el 76, el 77, o sea, el 70, el 75, el 76, el 77, todos a la derecha del 30, y los hijos menores quedan a la izquierda. Ya, si fuera al revés, tendrían que hacer la mezcla con el hijo de acá al lado y tendrían que fundir el nodo ahí, ¿ya? Bueno, entonces lo que hemos
O sea, ese es el ejemplo general. Entonces, ahora supongamos que quiero eliminar el R, y en este caso, qué es lo que tengo que hacer? ¿Una redistribución o una mezcla? Redistribución. Claro, una redistribución, porque como pueden ver ustedes, el S le pide a su hermano derecho y el hermano tiene claves. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? El V es muy grande, por lo tanto ese sube, asciende, y el T, que es menor que el V, baja y deja el árbol, el árbol con las propiedades del árbol binario. Entonces, en el fondo, tenemos un underflow. En esta primera parte, nosotros lo que hacemos es redistribuir, y lo que hacemos es cambiar esos nodos. Y en el fondo, con eso queda el árbol nuevamente con todas las propiedades de búsqueda, ¿no es cierto? Como debería ser un árbol binario de búsqueda, aquí sería un árbol emario de búsqueda. Bueno, ahora vamos a buscar un caso más complicado. Tengo que eliminar el B, ¿ya? Entonces voy a eliminar el B, y aquí no tengo hermano izquierdo, pero sí tengo un hermano derecho, pero el hermano derecho acá está justo, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer es juntar el A, el C, el D y el E y generar un nodo, y este que está acá, reagruparlo, ¿ya? Entonces, tenemos un underflow, ¿podemos redistribuir acá? No podemos, así que lo que vamos a tener que hacer es remezclar. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, como dijimos recién, el A, el C, el D y el E, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar ese corte, ¿no es cierto?, de el nuevo nodo que vamos a fundir. ¿Mm? O sea, lo que pasa es que eh, ¿cómo se llama? Este sería el nodo que tiene el problema, el nodo problema, está corrida ¿ya? El que es el separador y los hermanos. Se corrió, voy a tener que arreglar eso. Ya, pero este es el que tiene el problema, el separador y sus hermanos. Entonces, ahora lo que queda acá es quedó correcto, y todo quedó ordenado. ¿Quedó bien? ¿Sí? Sí, o sea, quedó bien, pero se nos produjo aquí un problema. El F quedó con un hijo, o sea, no cumple la regla de tener dos claves. Entonces, tenemos que ahora, en forma recursiva, arreglar ese problema hacia arriba. ¿Se dan cuenta? La mezcla anterior causó un underflow acá, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de juntar esto para que esto funcione. ¿Cómo dijimos que nosotros podíamos juntar eso? ¿Se dan cuenta que aquí se produjo el underflow? ¿Cuál es la regla? Bueno, la primera regla es pedirle al hermano: oye, hermano, ¿tienes un nodo? No tengo. Entonces no puedo redistribuir. Así que lo que me queda es mezclar, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la regla o el algoritmo para mezclar? Yo considero el nodo problema, considero el separador y considero el hermano derecho, ¿ya? Entonces hago la fusión, o sea, voy a construir un nodo nuevo que va a fusionar esto, lo va a mezclar, y voy a tener que mantener estos hijos, porque afortunadamente eso se cumple en estos árboles. Así que el árbol se va a achicar ahora, ¿ya? Entonces, ¿puedo redistribuir? No puedo redistribuir. Tengo que mezclar, ¿ya? ¿Y qué tengo que mezclar? El nodo F, el nodo N, el nodo M, ahí de nuevo se equivocó. Aquí sería el nodo con problema, el N sería el separador, y el Q y el V serían los hermanos derechos. Entonces, ahora lo que hago es, se dan cuenta, lo compacto, o sea, junto todo ese nodo en uno. Aquí tendría sus dos hijos, cabe, aquí tendría tres hijos, y justo en este nodo caben tres hijos, así que puedo hacer eso. Y así finalmente logro fusionar el árbol B, ¿ya? Ok, entonces, ya esto es lo importante para la prueba, para que entiendan cómo funcionan los mecanismos de inserción y eliminación en estos árboles.
Y yo lo único que les pido que en este tipo de árboles no se los aprendan de memoria, sino que traten de entender la lógica de cómo funciona, porque yo creo que estos son puntos fáciles de sacar en una prueba, ¿ah? Y de hecho es lo que siempre pregunto. Entonces, para lo que los tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, si me preguntan un resumen, primero cuando les dan, le dicen ya, para un árbol emario, entonces le dicen m igual a 5, tienen que calcular la cantidad máxima de hijos, la cantidad mínima de hijos, la cantidad máxima de clave, la cantidad mínima de clave, y luego hacer las inserciones, y las inserciones tienen estas reglas, ¿no es cierto?, que van basadas en ir dividiendo con separadores, y en este caso los separadores se dividen por 2, y se calcula el techo, y se van construyendo estos separadores, ¿ya? Entonces, si lo revisan bien, van a darse cuenta que funciona así. Bueno, en los 10 minutos que me quedan, o 12 minutos que me quedan, les quería solo mostrar que a partir de los árboles B nacen otros árboles, ¿ya? Y uno de ellos es el B asterisco. Y el B asterisco es un árbol que tiene, que lo único que hace, que en vez de, él trata de controlar que los nodos de abajo, por ejemplo, como pueden ver acá, algunos nodos quedan con muchos espacios vacíos. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en este caso, ojo, es un árbol B, que quedó ordenadito, que está todo bien, pero este nodo tiene más claves y estos nodos tienen menos claves, o sea, como que queda mal distribuida la relación entre las claves y de cada una de las hojas. Entonces, lo que hace el árbol B trata de mejorar eso, y es una variación del árbol B, o sea, tiene la misma forma, se comporta igual, pero la diferencia es que yo ahora trato de reducir la frecuencia de división de los nodos. Entonces, para eso voy a siempre tratar de no dividir mucho los nodos, y entonces eso me va a obligar a mantener que no se me llene un nodo, porque eso, si se me llena un nodo, una parte de un nodo rápido, eso va a significar divisiones y eso va a ser más costo. Entonces, para eso, lo que hace él, y como les decía yo, es modificar el algoritmo de redistribución, ¿ya? Entonces, se necesita efectuar una división de los nodos, de 2 nodos, y dividirlo en 3 nodos, pero la idea es que cada nodo quede 2/3 llenos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distribución, y yo lo que voy a tratar es que, bueno, aquí calculo, siempre cuando hago cualquier árbol B, tengo que saber la cantidad máxima de hijos, mínimos, máximos, mínimos, las claves mínimas, las claves mínimas, bueno, y ahí estaría la forma de los nodos máximos y mínimos del árbol. Entonces, la idea es que aquí, por ejemplo, yo tengo una mala distribución de los nodos, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es que la distribución se calcule de otra forma, ¿ya? Entonces, lo tradicional sería que yo tengo, tengo los nodos, y yo lo que tomaría para, por ejemplo, aquí el 24, lo que haría yo es hacer un overflow en este nodo, en este de acá, y dividir este nodo. Entonces, aumento la cantidad de divisiones del nodo. En el caso de los árboles B asterisco, lo que hago es reordenar todos los elementos que están en el nivel y elijo como la mediana del elemento, y es ese nodo el que utilizo para construir el árbol, ¿ya? Entonces, en este caso, el que sube es el valor 4, 1, 2, 3, 4, ¿ya? O sea, ahora no considero el nodo solamente, sino que considero los que están en el nivel. Entonces, lo que va a obligar eso que la redistribución va a hacer que yo suba este nodo 24, y si se dan cuenta, redistribuyendo los datos de la hoja, no divido de nuevo, sino que lo que hago es mantener el orden, pero redistribuyendo los valores de la hoja. En el caso anterior, en el caso que vimos de los árboles B, si yo tengo un 24, hubiera entrado en esta hoja, yo hubiera visto el overflow sobre esa hoja, hubiera hecho la división y ahora tendría 3 nodos. Este árbol trata de evitar eso, y lo que hace es eh, eh, buscar otra forma de división, ¿ya? Que en el fondo es considerando todo el nivel completo. Entonces, bueno, las fórmulas asociadas a esto es que yo considero los dos bloques, que son los dos, el bloque que tiene conflicto, más el bloque que está al lado, y trato de buscar un punto de división diferente para redistribuir los datos, ¿ya? Y eso se logra a partir de estos parámetros de frecuencia que nos ayudan para calcular ese nodo que sube, ¿ya? Pero como les digo, esto no lo voy a profundizar, sino que es solamente para que ustedes vean, esto no lo voy a preguntar en la prueba, sino que es solamente para que vean que hay otro tipo de árboles que siguen siendo de la familia del árbol B, que se funcionan igual que el árbol B,
pero que la diferencia está en la forma como ellos distribuyen estos datos, ¿ya? Y el B asterisco lo que busca, esto sí es como materia, el B asterisco lo que busca es mantener que la mínima cantidad de divisiones posible, ¿ya? Por ejemplo, acá se llega al 24, tomo todo el bloque completo y yo trato de mantener un equilibrio entre estos nodos para que cuando venga otro dato no tenga que forzarlo a dividirlo de nuevo, ¿ya? Esa es la idea de fondo, que no por una mala distribución de los datos se empiece a aumentar la altura del árbol. Entonces esa es la que trata de hacer o de mantener el árbol B, ¿ya? El árbol asterisco. Bueno, ese en teoría es solamente el árbol. Luego está el árbol B+, que es otra variación y es la que vimos al comienzo de la asignatura para ilustrar el uso que tienen esos árboles, los árboles, ¿ya? Y bueno, lo que hace el árbol B es que aparte de construir esta estructura, ¿no es cierto?, ordenada, las hojas se tratan de mantener ordenadas y linkeadas. Entonces, estos árboles B+, o B+, son utilizados para poder, si yo tengo una memoria principal, yo cargo la parte secuencial, la cargo en disco duro, pero la parte de búsqueda la cargo en memoria. Y así yo logro hacer esa optimización. O sea, busco rápidamente en RAM los índices, y cuando ya tengo la secuencia, puedo rápidamente ir al disco duro y encontrar la secuencia en el disco duro, sin hacer accesos individuales. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice que su característica principal es que contiene todos los elementos del árbol en el nivel de las hojas. O sea, trata de armar que todos los elementos del árbol estén en el nivel de las hojas, y hace que los nodos internos contengan las claves, o sea, la parte interna del árbol contiene las claves para hacer la búsqueda, pero las hojas se unen como listas lineales. Entonces, eso permite que yo, si busco una clave, bajo en el árbol, en la parte interna rápidamente, eso estaría en la RAM, en la parte rápida del computador, y luego cuando llega a la hoja, ya sabe la dirección de memoria para empezar a hacer un recorrido secuencial. Y eso ayuda a optimizar ese acceso al disco duro, ¿ya? Entonces, como podemos ver, ojo que estamos en B+, o en B+, este árbol tiene dos partes. Una parte interna, que sería que está en RAM, que son los nodos internos y que buscan hacer la búsqueda. Y tiene una parte que está en la parte de las hojas, que mantiene un orden de la secuencia. Entonces, esa es la idea de este uso de este árbol. O sea, no es la idea, es cómo se usa este árbol. Por ejemplo, acá tengo un árbol de búsqueda B, común y corriente, pero ven la diferencia que tenemos el árbol de búsqueda B. Este sería un árbol de búsqueda M3, que tiene 3 hijos y 2 claves como máximo. Y aquí la gracia que tiene es que si yo quiero buscar una clave acá, yo, por ejemplo, quiero buscar la clave 36. Entonces, busco 36, es mayor que 70, no, es menor. Entonces me voy por esta rama, es mayor que 26, sí, es mayor que 26, acá está 36. Y 36 debería estar y bueno, 36 estaría en esta rama de acá, que serían, porque estos son los menores a 36, así que estarían los números menores a 36, y aquí estarían los números mayores iguales a 36. Por eso es un poco diferente al B que habíamos visto antes. Y como pueden ver, aquí la clave está incluida. Está el 36, está el 40, y después sigue el 42, el 43. O sea, en las hojas tengo todas, o sea, acá tengo la búsqueda de las claves, y aquí tengo todas las claves ordenadas. ¿Cuál es la idea de este árbol? Es que si entra un 70, o sea, busco el 36, voy al 26, voy al 36, y sé que el 36 está en la rama derecha, bueno, lo busco acá, como estos no están ordenados secuencial, lo encontré, y ahora aquí yo sé cuál es la dirección de memoria donde comienza el dato en el disco duro. Entonces ahora empieza la operación en el disco duro, porque esto, como pueden ver, es secuencial, es como almacena la información en el disco duro. Y ustedes dirán, ¿para qué tanto enredo? Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, quiero traerme todas las personas que tienen root entre el 19 y el 36. Entonces ustedes rápidamente van a ir a buscar el 19 es menor que 70, el 19 es menor que el 26, el 19 es mayor o igual que estos que están acá, así que yo sé que el 19 está acá, así que sé que la dirección de memoria donde comienza el 19 está acá, así que voy al disco duro y saco ese trozo de memoria. Pero yo dije quiero hasta el 36.
Por lo tanto, me puedo ir del 19 al 20, al 26, al 30 y al 36 en forma secuencial, como lo hace el disco duro, y recupero la información. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, la gracia que tiene esto es que me permite hacer una búsqueda muy rápida en RAM, que es lo que yo quiero, y luego cuando llego a memoria secuencial, para no estar sacando este bloque, después ir a buscar este otro bloque, ya tengo las direcciones de memoria y rápidamente puedo accesar en el disco duro y sacar ese bloque completo de memoria. ¿Se entiende? Entonces, cuando busco rangos, cuando busco cuando busco un valor específico es muy rápido porque es logarítmico, y después aquí tengo el índice y tengo la dirección de memoria en el bloque del disco duro que yo quiero buscar. Y si quiero buscar rangos, le paso busco por la clave inicial, llego al número y luego puedo buscar secuencialmente cuáles son las direcciones que están en el disco duro, y la recuperación es muchísimo más rápida, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el árbol B es un árbol importante. Seguramente este árbol B lo van a ver en profundidad en el curso de base de datos, o por lo menos se los van a nombrar, y si no se los nombran, les van a hablar de los índices. Y ustedes van a saber ya del curso de estructura de datos que el B+ no es más que los índices son árboles B+, ¿ya? Que tienen así guardada la información, o sea, así controlan la información entre la CPU y el disco duro, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, bueno, aquí estaba ya dicho todo lo que les he dicho. O sea, estos son punteros a registros de archivos al disco duro, y aquí puedo yo buscar por rangos. O sea, si yo teniendo el valor inicial, ya puedo encontrar el rango que corresponde en el disco duro en forma secuencial. Bueno, solamente como anécdota, hay todo un cálculo dentro de lo que árboles ve. O sea, no es tan sencillo. De hecho, cuando ustedes tienen una base de datos y calcula los índices, o sea, calcula en el fondo el árbol B+, él tiene que hacer una serie de operaciones para mantener esta estructura de árbol ordenada, y eso se demora. Una vez se hace solamente, pero se demora en hacerlo, no lo hace tan rápido. ¿Y por qué? Porque tiene que hacer el cálculo de los índices, tiene que calcular cuáles van a ser las secuencias, cómo van a dividirse las secuencias, ¿ya? Y luego vienen las inserciones, que no son triviales, ¿no? Porque tengo que hacer estas inserciones considerando las hojas y manteniendo también la secuencia. O sea, tengo la inserción en los nodos internos, igual que en árbol B, o sea, no hay problema, pero la parte de abajo, la parte secuencial, tiene otra forma de ordenarse. Y bueno, y ahí están las fórmulas que como les decía, yo se los cuento en forma de anécdota, para que sepan que existen, ¿ya? Pero eso sería cómo funcionan estos árboles B. Bueno, como ven, las inserciones se parecen mucho al árbol B, ¿ya? Se produce un árbol flow. Y luego se ordenan, pero sí, la diferencia está que trato de mantener este orden, y la clave que está acá queda en el nodo, ¿ya? La clave no se olvida, ¿ya? Porque necesito después para poder hacer recuperaciones secuenciales. Y así, bueno, uno puede armar árboles mucho más complejos. Pero les vuelvo a insistir que esto se los cuento un poco para que sepan que existen estos dos tipos de árboles, pero que lo que vamos a ver como ejercicio, como en papel, va a ser básicamente el tema del árbol B. Y lo que podía yo preguntar de árbol B+ y árbol asterisco es básicamente cuál es la diferencia entre el árbol B y el árbol asterisco, que es la definición que sale al comienzo. Como ven, el insertar elementos en un árbol B+ y eliminarlos tiene varias... El algoritmo no es tan sencillo. Bueno, eso sería básicamente el curso, y con esto terminamos la materia. Y bueno, ya hemos hecho un recorrido completo de todas las estructuras de datos del curso, y con eso yo pretendo la próxima semana, espero estar mejor y hacer clase presencial para poder hacer ejercicios de clase, ¿ya? No sé si tienen alguna